Sumacam curistani Untuk maiku Iskapatah marah hewan Maya jasinyani Hak tanyata kiwa Baca putih pulingin Baca putih akan kiu Hilana kuyakana karon tasiñani suma hype ukipanaya amuyana kasar tasiñan wakichawimpiu kut aniraktan maykutimpi humanakampi chikanch tasiñata ki hallalla kipan hilat kuyaka kun hamakisuka pata pampanakana humanaka hasar tasip harakta uywampi sapurun hama uywana kanak tasina wakah mangkatati qarwah mangkatati ibihanagah mangkatat kuchi hanicha ukamakipana yapunakat lupinya kurunakan kun kaukrus hatanyani awircha humah kaukrus satantanya amtarakta sasin lup iwinagas utharak ampe aka chuqituqita hawasat nya satantat utki apillas kaukarus satatan ne kasatanta taji yaqipawanakan hanu kumakarakchiti ukamtana kampi sarant atarak provincias toqinakan humanagaro harum tane paraxman hilana kuyakanak hayallaki panay sasina ukamakipana maki qallant anyani kitinagas purt anip khupanakan peruskip anyata hilana kuyakanaka akapashpa wakichawin kumathan pachpist esinya takistanampe ukamakipan sapa lunes urua katok tanya tiraktan monat marka chirina ka kititija wali aka ñamakisa casos judiciales instante casos penales ukanakata sarant ay doctor Alfredo Guzmán aka Condori Guzmán hupampi waruskip arakiñani aka casos histanwa aptati pasirur nakan hilana kuyakanaka acá el gobierno nacional Taipita mediante acá viceministerio de igualdad y oportunidad Taipitwa amtanakaj utji Maihtayaña acá Camachi ley 603 ukaja asistencia familiar ukaja kun hamarus unchtatani chachanakaj yaqipanakaja hanis payllañ munapki kun kawknayaja pailkirist sin hasta capricho nakapampi yaqipachanaka han payll haymun hapjete hach instituciones toqinakan irnaqapje qolqsa wali upanakaj yaqipanakaj ganasip harak ampe hasta 10,000 bolivianos 15,000 hasta 20,000 asistencia familiar ukaste qawjas paylla taskpach yaqipanakaj munaña nakaparua paylla pjaraki ma 1,000 bolivianos 900 bolivianos ukatja 500 bolivianos ukat waqt apjakirak hayuk hamawampe pero kamachinak toquetzar en Chipatste, hani ukamacarakite, acuerdo a su salario, ukamawa paillatañapa asistencia familiar, ukasapa wawar, ukamwa kamachinakan saraki. Hichasti aksa toquetja, ma proyecto de ley ukawakist ataraki, Asamblea Legislativa Toquerua ñapini, maki patayaraki uka asistencia familiar ukaja, Registro Nacional de Asistencia Familiar ukam untataniwa, uksa toqin hamawa, chachanakaro, kitenekas warminakasa, han pailleña tipkaraki, han paillapkaraki, pailleyatan, sapjiwampe. Kunama pacharaki no casa sinwa his asip harak pachata yaqipanakaj pasiru nakasaruskip awaitanwa mama viceministra akaja Navia Cruz Pampisa hupas qanaysta warakinwa hichaksa toqetja uñaki pataki usasina chachanakaja pensiones asistencia familiar ukjachur hapqñanakapawa akaja kitenekas instituciones públicas toqanakan irnaqapje hanukasti instituciones privadas toqanakan irnaqapje ukja sueldo pataw chiqaki qatani hayu kamat uthipi got hani wa phoqtatakit pero acá proyecto de ley compeja sarante atani usumpach sasinwa
Kanancharak, Uxatokat Huk Ampi, Yathat Askakiñani, Akan Caraktano, Hilata Alfredo, Condori Guzmán, Hupo Huk Ampi, Kananch Arakistan, a ver, Kun Hamsa, Akakamacheja, Yanat Arakistas Pan Kitenagasa, asistencia familiar Uktakarakana, Take Ukanakata. Doctor Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido al programa nuevamente, doctor. Hermana Carla, buenas tardes, como todos los días. Lunes tocamos siempre temas legales, como tú estabas anunciando, hermana Carla, que hoy vamos a tocar temas legales sobre el proyecto de ley, ¿no? Obviamente este proyecto de ley tiene el objetivo de modificar la ley 603, la ley 600. ¿Qué es la ley 603? Es Código de Familia y Procedimiento Familiar. Con relación a eso, entonces hay un proyecto de ley para modificar, para que cumplan todos aquellos obligados, se les dicen obligados a las personas quienes tienen que cumplir con la asistencia familiar, a que cumplan con ese derecho y obligación que corresponde, ¿no? Obviamente en la ley 603, en el artículo 109 y siguientes, dice pues la ley tiene el objetivo de cumplir, ¿para qué? Es pues para la alimentación, recreación, vivienda, techo, salud, todo eso. Obviamente este es destinado para el hijo y no destinado para los progenitores correspondientes, ¿no? En muchos casos cuando hay asistencia familiar, o sea, las mamás siempre vienen desconfiando, yo he hecho mi vida, posiblemente que por esta razón yo ya no voy a gozar de la asistencia familiar. Hay que tomar en cuenta que la asistencia familiar no es para la mamá, es para el hijo, entonces pues muy separadamente, que la vida que puede llevar la mamá siempre y cuando que cumpla, entonces la asistencia familiar está destinado a los menores. Y con relación a eso hay bastante incumplimiento de la asistencia familiar, como también creo que ha manifestado la viceministra, que 860 con privación de libertad, todos aquellos que han incumplido la asistencia familiar en todo el régimen penitenciario, ¿no? 860. De los 860, el 98% son varones que nos incumplen y el 2% son las mujeres que incumplen esa obligación que ellos tienen, ¿no? A razón de eso, han sacado este proyecto de ley. ¿Para qué? Con la finalidad de que cumplan con la asistencia familiar. Obviamente se van a comprometer con varias instituciones al no poder, les va a limitar a aquellas personas quienes tienen que cumplir, y bueno, pues hay un monto de vengado, entonces el proyecto de ley obviamente pues les va a obligar con eso a que cancelen. Y ahora, doctor, esta ley, bueno, pues no está aprobada, está todavía en la Asamblea Legislativa, todavía van a ver si es que es conveniente, que van a modificar todo ese caso, ¿no? Pero me parece que está muy bien esto, porque hay muchas personas, como varones más que todo, no pasan la asistencia familiar, más allá que trabajan en las instituciones públicas, privadas, con altos cargos, bueno, pues les dan pues a lo que les da la gana, no como dice la ley. Y ahora, con esta ley que están presentando, con este proyecto de ley, mejor dicho, ¿cómo van a trabajar, doctor? Desde un punto de vista es pues positivo, hay que felicitarlo al proyecto de ley que han tenido la idea de poder realizarlo, ¿no? Ese es un punto de vista muy bueno, eso está precautelando el interés superior de niño, niña, adolescente. Obviamente eso viene ya constituido en la Constitución Política del Estado, con la Ley 603, el Código de Niño, Niña, Adolescente, igual. Obviamente eso ¿cuál es el sentido de eso? Todas aquellas personas quienes incumplan, el proyecto de ley dice, ¿no?, de 3 meses de forma consecutiva y 5 meses de forma descontinua, obviamente eso tiene que ser pues directamente enviado al SENAF, obviamente, pero ahí se tiene que cumplir todo el procedimiento correspondiente, porque la otra parte también tiene el derecho de poder realizar la observación de liquidación correspondiente. Posiblemente ha pagado y posiblemente la otra parte está actuando de forma maliciosa, cobrando asistencia familiar, pero en vida profesional se ha visto muchas veces que hay muchos madres de familia de mala fe, ¿no? Cobran, obviamente muchas veces tienen comprobante, pero no el extracto bancario, pero tienen comprobante y se niegan, ¿no? Entonces tiene el derecho de poder hacer la observación correspondiente a la otra parte. Bueno, se lo notifican, tiene 3 días para poder hacer la observación correspondiente. En el caso de que no hacen la observación, entonces se da a entender de que no hay una observación, todo está bien. Posiblemente la otra parte por irresponsable no ha observado nada, pero se da a entender que eso no hay una observación, ¿no? Posterior a ello, entonces viene recién la aprobación, se lo aprueba el monto correspondiente, esta vez ya lo van a dar 3 días para la aprobación, para que pague a la asistencia familiar, que consiste en 3 días, y lo van a dar 3 días, también lo van a notificar.
Y posteriormente, en el caso de que no pagan, recién viene el mandamiento de apremio, pero también con mandamiento de apremio lo van a notificar. La norma dice, una vez aprobado, recién se va pues emitir las listas correspondientes que se va a crear en el proyecto de ley, dice no RENAF, que es Registro Nacional de Asistencia Familiar. Entonces ahí lo van a remitir la nómina de los que deben la asistencia familiar. Y entonces para cualquier cargo que la otra persona quiera realizar, eso no solo cargos, también vamos a desarrollar también los puntos más importantes, les va a impedir. ¿Cuáles son esos casos? Que no van a poder sacar su cédula de identidad, no van a poder postularse a cargos públicos. Obviamente también para cualquier crédito que corresponde el banco va a evaluar cuáles, si tiene o no tiene antecedentes con la certificación de RENAP. Y de igual forma en derechos reales y de igual forma no van a poder renovar su cédula de identidad, y es más todavía, no van a poder contraer matrimonio correspondiente, tienen que tener todo en orden, ¿no? Entonces eso les va a limitar, y de igual forma también para poder pues ir a otros países, para poder realizar el trámite correspondiente de pasaporte. Todo eso les va a limitar porque tienen que cumplir. Caso no cumplen, obviamente no va a proceder eso. ¿Esto va a ser un requisito, doctor? Un requisito va a ser obviamente cumplido con todas las formalidades, ¿no? Cuando ha demostrado que si realmente debe, obviamente se lo va a remitir la nómina correspondiente al RENAF. Obviamente cualquier cargo que quieren postularse, obviamente se tendrá que sacar una certificación. Yo como abogado quiero postularme para fiscales, estoy dando un ejemplo, ¿no? Bueno, muy independientemente tenga o no tenga hijos, tengo que sacar un certificado correspondiente para poder demostrar que no debo, que no tengo montos de vengados de ¿Y quién va a proporcionar ese certificado? Obviamente es RENAF. El RENAF. Pero siempre y cuando el listado que vaya, sí, obviamente en cada juzgado se remitirá a aquellos que se han comprobado que realmente deben, entonces se va a remitir la nómina correspondiente a RENAF, Registro Nacional de Asistencia Familiar. Obviamente, si ven ahí mi nombre, obviamente no voy a poder postularme porque tengo un monto adeudado de asistencia familiar, y eso va a ser un antecedente correspondiente que les va a limitar a todos. Obviamente, ¿quién no hace pues renovación de cédula de identidad? Todos lo hacemos, de derechos reales, de bancario, también matrimonio correspondiente, cargos públicos, a varios cargos les va a limitar. ¿De cómo lo van a identificar una persona que debe la asistencia familiar, doctor? Una vez lo que tengo entendido que el proyecto de ley, cada juzgado lo va a remitir cuáles ya son comprobados, cuáles ya son comprobados y cuáles ya son aprobados, o aquellas personas que han sido aprobados la liquidación correspondiente, esos lo van a remitir, cada juzgado. Obviamente ahí habrán otros juzgados con incidentes que todavía quedarán pendientes, podrá haber apelaciones, todo. Una vez concluya eso, recién lo van a remitir. De lo contrario, estarían vulnerando derechos, posiblemente la otra parte ha cancelado y la otra parte estarían dejando sin derecho a la defensa correspondiente. Entonces se tiene que aprobar de forma legal, se lo va a remitir, entonces obviamente, y pues ahí se va a concentrar la nómina de los deudores correspondientes. La certificación les va a limitar a varios, como habíamos mencionado, diferentes cargos, diferentes trámites correspondientes. Hay aquellos papás que son muy responsables, doctor, pasan la pensión, pero sin abogado, sin que entre, digamos, un proceso judicial, pero sí lo pasan personalmente, digamos, aquí está, yo soy consciente, trabajo, pero tengo que pasar pensión a mis hijos. Y eso, doctor, igual se va a pedir los documentos para esa persona que quiera contraer el matrimonio. Obviamente, en la liquidación, ¿cuál es? Ahí se cuentan las pruebas. No puede decir, o esa es duda, porque cuando uno da de forma personal el monto económico, ahí ya se juega la buena fe de cada persona. Y si se niega, ¿a qué pruebas se va a tener? Entonces, por eso la norma nos dice, tiene que haber pruebas correspondientes. Por eso es lo más factible. Y lo más recomendable en este caso es pues hacer el depósito correspondiente, porque el depósito ahí está en transferencia del extracto bancario correspondiente. ¿Ese extracto va a ser que es válido? Siempre en liquidación es válido los extractos bancarios, ¿no? Siempre son los extractos bancarios correspondientes. Pero en el caso de que entregaran de forma personal, obviamente tiene que tener pues el recibo correspondiente. De lo contrario, el juez no va a saber quién está mintiendo. Entonces ambos no muestran exacto la documentación que acredita que ha cancelado, obviamente, todo, no solo en materia familiar, en todo, en derecho. Obviamente aquí se juegan con las documentaciones de cuáles son las pruebas documentales, pruebas periciales y pruebas
testificales, son las pruebas, todo, sin eso obviamente se presume lo contrario. Para renovar carnet, una persona que no ha pasado asistencia familiar, ¿cómo lo van a reconocer si esa persona debe una asistencia o tiene otro hijo con otra mujer? Tengo entendido que toda aquella persona, pondremos el caso para renovar el estado de la identidad, tiene que sacar certificado de ZENAF. Tiene que sacar certificado de ZENAF, obviamente lo demostrará que no tiene, o posiblemente ni hijos tiene, ¿no? Obviamente que no tiene antecedentes, pero todos va a ser un requisito sacar certificado de ZENAF correspondiente. Si está su nombre, obviamente tiene que atenerse a las consecuencias y tiene que cumplir la asistencia familiar. Hay que entender que la liquidación es de forma obligatoria. Si se ejecuta el mandamiento de apremio, puede estar privado de libertad hasta 6 meses. Esto no es detención preventiva, sino es una privación de libertad por incumplimiento de asistencia familiar. Obviamente puede ser máximo hasta 6 meses, pero pasado de 6 meses no puede estar. Pero el tiempo que está privado de libertad igual sigue contándose para pagar la asistencia familiar. No puede eludir o no puede argumentar diciendo yo no voy a pagar la asistencia familiar porque yo estaba privado de libertad. ¿Y qué pasa con el hijo? El hijo no come, obviamente come, ¿no? Y es más, todavía el obligado sabía desde dónde tenía que cancelar. Ahí está Elías, ¿cómo estás? Gilata José, Gilata Javier. Kitina casa wawanipta sañani akaja han asistencia familiar pasayakustati humanakaja más requisito ukaja niwa una pachateja carnet de identidad de renovación licencia de conducir hanuka kuna tramite naxlura imunapjataja ukaja apapjañana kamawa kahsañani registro nacional de asistencia familiar hayuka toqet abstanawayapjat más certificado ham nayaja acá haniu kunahan problema necha carnet renovañmun sasau carnet absurak sarata hampe hantim uk apkata haniu carnet reunotaba ne absunsha atkarakismat hayuk ham siwa acá kamachi proyecto de ley acá asistencia familiar uksatoqina hayuka asamblea legislativa uksatoqero ñapini acá uñekip añataki apayataraki ukamata kitina casa ukachachanaka warminaka hani asistencia familiar uka churapchiti wawanakar ukamatwa huchanakapaja unt'ayatani paylapjañanakapatak siwanpi hasta pin ukamajilanakullakanaka humanakaja kitinaka's asistencia familiar hani wawanaka churapta ukaja más requisito ukamwa mayt'apjatam munapachasa trámite sukunakulurapkatku Ukamatwa, Canais Ascaraquisto, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupaja, Wale Askipinispa, Ukakamachitim Haisasispan, Ukaja, Takpacha, Aka Hilanakatakisasin. Kitinagas Han Hiwasanagaja asistencia familiar, Uka Manunixtana, Han Utchiscoja, igual a Capsuni Pjataka Ñamaquisa Sañani, Registro Nacional de Asistencia Familiar. Hani una arquitimbis, Huchanicti, Nehuawani Carakza, Neu Asistencia Familiar, Nakitiros Manhas, Hakechasin, Akawarambej Munt, Sasin. Okatja Hakechiri Sañani, Sere Caja Registro Civil Uxatokenja, más requisito, Ukamaraki Kine, Ukasaraki Wampe, Ukas requisito Apanim Hanit problema más Utjasatam Kaja, Hakesh Asisma Huma, Haniu Kunal problema Nigatsahuma, Hakesh Asiskasma, pero Hanitim Akamata. Manuskta, wawan unhasista, ukar akar warmina karoja, Haniu Hakechasin Atkasmat. Hayukamatwa aka proyecto ante ley kaha wakista ataraki sasin kananjab haraki kamachkinyans kama señalampe takpachilana ane takpachilana ya kipanakar están. Doctor, aquellas personas bueno pues algunos papás, algunos mamás también, no hay que decir simplemente que los papás siempre les debe la asistencia familiar, algunas mamás también los debe. Si tienen algunos hijo con otra mujer, hijo con otra mujer, hijo con otra mujer y con otra mujer, digamos, ¿no? Y, digamos, trabaja, tiene un salario de 4.000 a 5.000 bolivianos. ¿A cómo le tocaría, digamos, la asistencia familiar? Bueno, con relación a la asistencia familiar hay que entender que cada año, cada 1 de mayo, o sea, se modifica conforme al salario mínimo, ¿no? Ahora es 472 bolivianos, 472 ¿sí? Actualmente, ¿no? Obviamente eso menos de eso no puede haber asistencia familiar, no podemos decir por 300 bolivianos porque estaríamos vulnerando el derecho y es más, todavía estaríamos haciendo el cumplimiento, lo que ordena nuestro ordenamiento jurídico. 472 es como mínimo. Entonces, pues, estabas mencionando, hermana Carla, que hay
varios hijos. Hijos con Pondremos un diferentes caso de- mujeres y tiene un salario no Pondremos tan el- mínimo ni tan alto. Pondremos el caso para dar un ejemplo claro de 2.150 bolivianos, que es salario mínimo, ¿no? Tiene 6 hijos. Si pagara a 472 bolivianos por hijo, obviamente eso va a sobrepasar el salario mínimo, obviamente, ¿no? Obviamente va a... En relación a eso, entonces no es por hijo la asistencia familiar. No es por hijo porque el juez también tiene que valorar las pruebas correspondientes, ¿no? Si hay 2 hijos, entonces lo puede ser no a 472 más 472, sino 472, de acuerdo a eso ya va a valorar el juez, puede ser 700 bolivianos, pues estoy poniendo un ejemplo, puede ser por 3 hijos, puede ser 1.100 bolivianos, estoy dando un ejemplo, ya no es 472 por hijo, ¿no? Pero eso es cuando demuestran el salario mínimo. Ahora, cuando demuestran que es un salario que tiene, pues pondremos el caso de 5.000, 6.000 o 10.000, ¿no? Pero eso se tiene que probar, no es simplemente justificar que la otra persona gana, eso se tiene que demostrar, se tiene que demostrar el ingreso correspondiente, con eso, conforme a eso también el salario tiene que hacer la cancelación correspondiente. No es lo mismo pues hacer la cancelación que una persona que gana 2.000 bolivianos que otro que gane 15.000 bolivianos. Entonces, con relación a eso también le tiene que pedir la asistencia familiar y con relación a la necesidad de la otra parte que tiene. Entonces, con relación a eso, en cualquier parte se puede pedir la reducción de la asistencia familiar. En el caso de que estaba ganando un monto considerable y pierde el trabajo, entonces se puede hacer la reducción. O la persona que estaba ganando 2.000 bolivianos tiene un buen trabajo, pero certificado que gana 20.000, entonces hace pues, incremento de asistencia familiar. Entonces eso es, pues, ese es estable susceptible a modificar cualquier dato. Doctor, la última pregunta. ¿Asistencia familiar se puede pagar con bienes, con alguna casa, terreno? Obviamente la asistencia familiar se paga de forma efectiva, no se puede pagar, eso dice nuestro ordenamiento jurídico. Algunas ¿no? veces dicen, no, yo he dejado a mi hijo la casa, bueno, el terreno con la casa y no tengo que pagar. Obviamente no existe eso, no existe, ¿no? Obviamente se supone que es para la alimentación, eso se supone que va a cubrir recreación, vivienda, techo, alimentación, salud, todo eso. Obviamente con relación a eso, no, el ordenamiento jurídico que se tiene que cancelar de forma efectiva. Dice en un montón, ¿no? Muchas veces cuando entran ambos de acuerdo sí se puede cancelar en productos comestibles, ¿no? Pero siempre y cuando entren de acuerdo las otras partes. Lo legal es que se pague en forma efectiva para que puedan disponer la economía. Y ahora, doctor, ¿la asistencia familiar se puede dar también en un monto acumulado una sola vez? La asistencia familiar es de forma mensual, es de forma mensual, no es semestral ni anual, ¿no? Pasa un mes, la otra parte ya tiene derecho de poder realizar la liquidación Porque algunas correspondiente. veces dicen, no, de este año yo me voy a liberar, yo le pago de este año que yo tenía que pagar en una sola vez. Posiblemente lo hagan de forma acuerdo entre partes, ¿no? Y no sería bueno, no estaría malo también pagar de forma muy adelantada, ¿no? Pero no retrasado, porque eso ya sería contra los menores, obviamente. En el caso de que sí se ha visto eso, ¿no? Se ha visto en eso. En el caso de que pasa de forma adelantada, muchas veces se ha visto también han llegado a la oficina porque el obligado tiene que viajar y no puede hacer el depósito correspondiente y en muchos casos bajo un documento que acredite también que se ha cancelado por adelantado. Obviamente está cumpliendo la norma, ¿no? En ese caso es válido eso. Doctor, muchísimas gracias. Hay mucho que hablar de este tema, doctor. En otra oportunidad vamos a seguir continuando hablando. Muchas gracias. Y bueno, pues aquellas personas que estamos interesados, ¿a dónde debemos venir a buscarte, doctor? Estamos en Cruce Vieja, en el edificio de la Fiscalía, ¿no? El edificio es Illimani, ¿no? Edificio de las juzgaciones, edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 5 de la tarde atendemos. Mi persona lleva lo que estamos hablando exactamente, liquidación, asistencia familiar, divorcio, estamos hablando partición, negación, impugnación, filiación, todo lo que corresponde. En materia penal estamos llevando pues medidas cautelares, juicio oral, todo relacionado a materia penal, ahí está juicio oral, cesaciones, medidas cautelares, todo relacionado a materia penal. Y en materia civil estamos llevando pues, acción de reivindicación y usucapión. Todas aquellas personas quienes quieren hacer la consulta, pasen por la oficina, todas las consultas de forma gratuita, no hacemos el cobro correspondiente. O también nos pueden escribir por WhatsApp o nos pueden llamar, ¿no? El número de celular es 725-37-363, número 725-37-363.
363 o nos pueden llamar por WhatsApp o enviarnos un mensaje de audio o de texto, que es el mismo número 725-37-363. Nosotros encantados pues les responderemos. Muchas gracias, doctor. Hasta el día lunes, pues hermana Carla. Ay, hermano. Gracias, señane. Hilana Cuyacana, como a todos que awaitanan, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampe, asistencia familiar, Uxatokenacata, Hayaya, doctor Sarantajeo, viajaron suyañan sasina. Ukamakipan, Yakahilaruka Tochtañan, Pacharatip Hasina, Hilana Garhanisuit en Mungaraktan Ampi. Doctor Alfredo Jupaja, Uizapalunis Urunham, Port Anero, Kamata, Aroskip Añani, temas legales, Tokenacata. Acá en Caraquiwa, Waliat Hatata, Wainucho, Caja Gilata, Omar Aguilar Huanca, estudiante, Yatequere, Aspancanakas, Asisa, Ullart Asa, Sapurun, Asani, un guitar celular, Amke, Paja, Aspancanac, Ullart, Cocha, Amuyunak Apani, Kamata, Prachteñatak, Amuit Eñataki, Jupaj, provincia Pacajes, municipio de Caquiaviri, Cantón Achire, comunidad Pirapi, Toquet Porint Anueraki. Hermano Omar, camisa que era un tasiñani, así que un hypoquipan, no le pin por Anueta, hermano. Carla. Walik, hermano. Mayam wisit iri hutawaisma. Walik pin hutawaita, hermano Omar. Aruskip añan kun hamagisa coronacan, amit awaita, coyuntura política, con hasta yaqipachanaka, jairpirinaka, sajas, tupa, kamsiu, como un choquiñas en aquí, yaqipachanaka, diputada na casa, haniki Omarcat lup hapjete, ni camachina casa, arsuta otjete, con tata ibo yaqa organización aneje, tata arsiu yaqa organización ukanakaro con tata con hams lup erectanak se toque hermano. Sí, hermana, ¿no? Evidentemente las organizaciones sociales nacen como una respuesta a la crisis que estábamos pasando en ese entonces. Un ejemplo, la CESUD-CB. La CESUD-CB nace en 1879, ¿no? De tres estructuras sindicales, como es en ese entonces, ¿no? La Confederación Tupac Katari, la Confederación Juliana Paza y la Confederación de Independiente. Todos estos eran la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia, ¿no? En ese contexto, ¿no? En el Congreso llevado en ese año, el 25 y el 26, nace pues la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyo primer líder o primer dirigente histórico fue Genaro Flores, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo en Bolivia, como dicen, todo se está politizando, todo se politiza. No hay independencia sindical, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Dos confederaciones, ¿no? Uno de la ala evista, dicen, y otra de la ala arcista, cuando nada tiene que ver esto, hermana, y todos los que nos están escuchando, nada tiene que ver el contexto político con el contexto sindical, ¿no? Esto se debe a que también los dirigentes, hay que decirlo con su nombre también y apellidos, dirigentes, mal llamados dirigentes, se venden por unos cuantos cargos, ¿no? De sus familiares, qué sé yo, de sus hijos al gobierno. Se venden y olvidan ¿de quién? Del campesino, ¿no? Cuando ellos no deberían olvidarse de los trabajadores campesinos, deberían dar más prioridad al movimiento campesino, pero ellos están abrazándose, nos están agarrando a besos con los gobernantes, ¿no? Llámese así Luis Arce Catacora y el otro de la ala evista, ¿no? Entonces esto genera una crisis, genera una falta de credibilidad de la población, porque al final de cuentas ya no sabemos a cuál vamos a apoyar. Otro dice que es legal, el otro dice que es legal. Entonces es un poquito para mucho pensar, ¿no, hermana? Okamawa chicas, hermano Omar, axatoqit chaja organizaciones sociales, ukanakaja político nakat utejapjani, sasistasibet jampe, hanukaj hiwasach siñan hiwaskam, akaja sindicalistas, ukaja Caucatra Jotis, Asina, Felipe Quispehuanca, El Malco, Pastawal, Enerja Pachanaca, Arstawayana, Haniu Hiwasanaka, Pungo políticos, Ukamap, Hanyanaka Sakiti, Haniu Ukamap, Tanti Hiwasanaka, Sasin Sarsuinagas Uthawai Karakina. Gisa, como no Felipe Quispe Malco, que en paz descanse, hablaba en ese contexto, ¿no? De la independencia sindical, independencia sindical Sanyuniwa, Hane dependiñasawa gobierno. Gobierno Kunz Caux Lupis Caspau, puede pensar, pero el movimiento campesino, no, los dirigentes campesinos tienen que pensar de la base.
¿no? Del movimiento, del que día a día trabaja con su pala y picota, ¿no? Del movimiento campesino que está disperso en los rincones de Bolivia, ¿no? Pero lamentablemente todo esto se debe también, todo como dice es político. Claro, la política no es mala, la política es una ciencia del saber. La política es algo lindo, es la política, ¿no? Es la lucha de ideas, ese terreno de la lucha de ideas, de intercambio de ideas, ¿no? Pero cuando la política fracasa, no hay este tipo de incidencias, ¿no? De golpes entre sindicatos, es decir, de confederaciones, tanto de esta parte, de otra parte. ¿Cuándo se da eso? Cuando la política ha fracasado, se ha irrumpido, no se ha podido llegar a un diálogo. Entonces necesariamente se necesita el monopolio, podríamos decir, de la violencia, ¿no? Esto se ve porque nosotros también, hermanas y hermanos, hay que saber también elegir a nuestros representantes, a nuestros padres de la patria. Hace rato se hablaba el antecesor, ¿no? Él, claro, ya el profesional abogado de un anteproyecto de ley. Pero hay que interpretar, claro, él todavía ahorita ni siquiera, claro, Uñaki Pachay, porque ese proyecto de ley es ambuloso, pues quienes hacen ese proyecto de ley son los legisladores. ¿Ah? Los legisladores tienen que fijarse letra por letra de qué es lo que quieren aprobar, qué proyecto quieren aprobar. Para eso necesariamente necesitan buenos asesores jurídicos, muy buenos asesores jurídicos. Ellos no pueden equivocarse. Ahora, cuando ellos se equivocan, ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional Plurinacional, y en muchos casos se ha dado esto, declara inconstitucional, no está válido. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir concordado con lo que es la Constitución. Entonces, ahora, pero los legisladores, cuando deberían estar preocupando más en temas, en proyectos de ley, ¿en qué se están preocupando? Se están preocupando pues de la confederación, ¿no? De que es ala evista, ¿no? Este es ala arcista, ya están empezando, ¿no? Usted ha visto, hay diputados, legisladores que frente a las cámaras se ponen a llorar, pues. Entonces, ukana ka hanip. Amoy aña esta hayambe, hani yaqipa janakaja, inasa, unit awaita na asamblea legislativa uxataipina, hichaja se ve, uxataipito untasibinaka utjani, kitinekas mayachataki. Acá jacaisa Evo Morales toquero, sin arsubinagas caragicha, tata arsi toquero, mayacha taconagasti, ñaki pinewa, uteta honjasewajara, kinanagasalanta pao, irnakawina campes, así. Hayu kamawa coronacano, utkawai, hilanaculiacanaka, pero así pintan hiwasanaka, jaxa toquetja, organización de sindical. Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Sutipat Pachay Hishihampi, Kitinagas Utaya Pranakap, Hiwaskama Utesi Pranakasa, Hiwasa Utaka Pranakasa, Ungatasi Pranakasa, Irpirinakasa, Kitinagas Pranakasi Sutsibux Taipin, Haneu Politico Nagaha, Uxatokur Mitisi Pranakapagiti, Ne Ukanagas Ungata Pranakapagit, Hupap Ekesasin, Ukamatrek Estatuto Xatokin Sasarakchi, pero Yakipachanaka Haneu Kamaroja, Hilana Kuliakanaka, Pokata Harakiti, Nasmok Pantasivinagar Toket Utharakchi, Yakipa organizaciones dirigentes de la caja ukarmait asevoya paraxtana hani ukamas patis sin saraktanampe ugata ukaruja mait aswa parakiwa kahsañani autoridades asambleístas nacionales diputados hupanakasa pero yakipa chanaka hani irnaqawinaga utkiti pero uksatoqinagat unjuksintaka wali kusapinitana hermano Omar Hisa kama kuliaka no hanipini aswalejet sarax now. ¿Por qué? Mira, acá no escapé entre ellos, entre bolivianos a veces nos meten a un tacho de peleas entre sí. ¿Qué es lo que está pasando en las comunidades? La sequía está azotando. Cuando deberíamos estar de preocuparnos las autoridades, ya sea senadores y diputados, en lo que es en la coyuntura, ¿no? En la coyuntura, pero en la coyuntura desde el punto de vista del cambio climático. Deberían estar preocupándose en eso, no cómo apagar focos de incendio, no cómo concientizar a la población para que no
la población, ¿no? A veces la población, entonces, ¿qué debemos hacer contra eso? Quizás tenemos que ser más precavidos, ¿no? Gestionando en ese tipo de políticas públicas de prevención contra los incendios, ¿no? Tantas cosas que se puede hacer en pro de lo que es la población, pero aquí nos estamos lamentablemente peleándonos entre nosotros, Cuyaca Carla. Ukamo chiqansa hilana kullakanaka utjaraki amuit anakaja autoridades panakaj kananchap jaraki ya utasiwinaka utkawai sasini ya amuy kipataja jutiri siman urua ñamakis amtawinakaj utjarakini takis antawinakampi usaran atutjarakin sasin arsuwinaka tutjarakchi. Hermano Omar, qipqiparanakam taqichimampi hujllayt'awesmana ist'apjatanakapat hermano. Waliki, Culiaca Carla, no solamente decir a lo que es a la población, no los que viven del día a día, trabajan, obviamente obreros y campesinos, ¿no? Hay que un poquito en este tipo de bloqueos de caminos, fácilmente el dirigente puede decir, vamos a bloquear el camino, pero ¿quién bloquea? ¿El dirigente será que va a ir a bloquear punto? No, pues. El que va a sufrir se va a ensolar, ¿no? En vez de estar dedicándose a su familia, a su hijo, no sé, a su vida económica diaria, es el campesino, el obrero es lo que sufre, ¿no? Los dirigentes fácil dictan, pero no es así. Hay que saber, a veces hay que saber ponerse en el contexto de la población, en cómo estamos viviendo día a día. Económicamente no estamos bien, ¿no? Si no estamos bien económicamente, ahora peor daño nos hacemos con este tipo de bloqueos. Entonces hay que analizar desde ese punto de vista de que, como decía, ¿no? Alguna vez, a veces el hombre es el lobo del hombre. El hombre en su estado de naturaleza, dice este autor Thomas Hobbes, sigue sus instintos más perversos. Entonces el hombre en su estado de naturaleza tiende a ser lobo del hombre. El hombre va a exterminar al otro, a su propia raza, podríamos decirlo, pero lamentablemente esos autores que hace años han escrito, habían tenido razón, ¿no? En nuestra coyuntura nada más, ni siquiera estamos analizando la coyuntura en dimensiones más amplias, ¿no, hermana? Entonces, simplemente eso, y también a la juventud, ¿no? Concientizar, ver, analizar este tipo de acontecimientos, pero siempre velando el interés común de todos y todas. Simplemente eso, hermana Carla, que puro visitar aquí, partiriza quizás también algunos programas, como se dice, particulares, ¿no? Muchas gracias, hermana Muchas Carla. gracias, hermano Omar, por Anitamata. Muchas gracias, hermano. Waliki, muchas gracias, Walik, hermano. Walik señani. Hilana kuliakana como te los awaitan hilata Omar Aguilar, Huanca, estudiante Jomaraquiwa, provincia Pacajes, Hayuk Satoqueta, Jupaj Port Aneway, Mun Cantón Achire, comunidad Epirapi, Satoqueta Muit Añataki. Hijaja y wakisi wa yaqipa chanakaja unmayesh asipkhana casa ukamatani tahtawinakaj utkhaña pataki acá pashpa organizaciones sociales haluk satoqita hermano hawil atata qont asiska ki mamira suma aruskip arakiñaniwa hermano Kamisaki sotimam teñan amira suma kaukas port anewaita. ¿Cuál es su nombre, hermano? Nasuteja Freddy Calle Kameita Tawara Tokaya Emprel Paz con empresa sata acá ma aruna kau pasiru lugar mistawai nana caja ariaqet Cris Lucama por parte de un hermano también Jotabatana. Emprel Paz caja rural exacto, ¿no? Accionista todas así. Hayukamao. Cuatro ma kau punto na que aclarar tawan munte hermana. Adelante, hermano. Kunhamte palawai que ca wali hachikarinek palawai hukahila, ¿no? Pero tampoco me voy a referir, hermana, por respeto al prójimo, ni pagan carquiti, ni ujan wal palcaras. Sin embargo, hermana, aparte no va a actuar con la teja sentencia anchit urasana uti a favor de Emprel Paz, ¿no? La sentencia han sido acá un documento en Saraquiwa de que Emprel Paz jupan propiedad a pagar con la electrificación, postes, cables, ucanacaja. Emprel Paz aroja kutay hataña pao. Todos los bienes tienen que ser devueltos en el plazo de 10 días. Uca sentencia roja apelación la presentaba, inclusive último lo resuelve a Maimara ma amparo constitucional por parte de la empresa de La Paz. Uca documento en revisión Saraquiwa que es Sucre marcado,
no surkit sukrimagat kutan harakiwa confirmata kun teja kana na el primer juez harsto baikija cumpla sin pausa sin kuna akam mistuai a favor de Emprel Paz también, hermano. Documento na kahutiwa de que Emprel Paz, hermanas, que es mi año 2005 uksat na el kataruja que pasa ya ni hasta 2013 maracamaja aplakatalwa ma gerente general David Olivares en ese tiempo. Kahilaha past ahora que ya ka compañero Justo Cornejo para que apnachta afen no pasiría que andar estaba feo con su tipo con na acabo verdadero directorio obsesivo. Pero sin embargo, hermanas, para que ese gobierno uksat ka toca fatanaba 15.3 millones de dólares. Kuntak takpacha que tiene que teja que provincia de San Juan los ani que gratuitamente usted tapata aquí, ¿no? Informen al presidente Hapta Lurata Heuka, cari hermano. Causante que esas llevas allá comunidad acá en hermanas, ya que pueblo na que utjan los ani hapeo desde 1982. Pero para que ukamara quizá 2009, 2010 uskuyat que es para el comunista, ¿no? Cuando justifica con hampeja col chactaba aquí. Anchituras han hauka hama proceso jane avanzar aquí hermanas, lamentablemente fiscal en la casa haniwa naira sarta. Pero sin embargo, hermana, haniu puna cariquiza, ¿no? Sentencia jana hermana haya una muñequita falla mataki de que año pone la pasaje con la teja corresponde en cuanto a bienes a Emprel Paz uksat. Kun sa irtawayatan aptawapatan o kanak. Exactamente, ¿no? Ya uksat en la caja más respeto hermana y a nuestras autoridades originarias matrices allá en Iqueza Tupacatari. Ejecutivos provinciales de Carumaktapta, Paltaniptua, Informtaniptua, Takpach provincial de Canja, Saptua, acá proceso acá muy atado. Chikun Hamarusa, Hiwasa Sartjani, incluso Mayamsa, Anispava nuestra área de operaciones, así, hermano. Y Ukamarusa, Mistawar Kiwa, ¿no? Ni aquí Mispacha, fecha anual se vaya empleado departamental a punto hermano que es la Federación Departamental Oxana último los veía Hichamara 9 de febrero que pasen cuando 18 provincias apoyaba ahí entre el pasaje así funciona pues hiwas pach abnagas jañanza no hiwas taipinha profesional que es autiva por provincia kun hams naira sarteyani naira hauka botín político sabes y como hamarquín hermana no es cierto na la casa actua descentralización por provincias, cuatro capun chacteñan. Ya que pilana que está fargiva lusa tarifas macaspati hanich, sapil que ha kun hamats naira carun energía eléctrica. Productora ha ma presión pasti, ha transportadora pasti, ya que precio cobrará que es electropaso que se lo pasean, ya cobrará Emprel pasaje, ya cobrará gatam carun, ¿no? Chauca proceso de distribución de energía Macao punchactayan y pachava incluso energía naca producen así ya te apto proyecto una casa que hermano naja anchito toda hermana con hampi sabe que hay un proceso gana taquete harina gapna hackero engaño mentira hermana hay un más departamento engaño snati más ampliado departamental en hermana na la caja chocap señani nos no alejar chico palabras pero juntap tap señal mejor hermana que tiene que tener que es el viceministerio de energía, viceministerio de justicia, que es de la paz. Yo capto hermana, para que un punto de vista en el documento municipal para el departamento pecha hermana, acá más resolución sabsua para que kan que hermana, hanina el gas kuna halwali abna que pasó hit ya carcelar o apantap tasas sapetu hermana. ¿No? Evidentemente, una proceso de caso tija, nalegaja, una te verdad aquí uja, un apto, señor juez, Carlos, ¿no es cierto? Antes de gas naces que este juicio, tú que ataje, ¿no? Proceso saras que iba uja a su debido tiempo, un asipka, hermano. La roja maguita que compañero legaja, que tiene que teja, a ver acá, Jutawaiki que Juan Carlos Paja, Juan Carlos ir en la cabeza, ¿no? Sayani Justo Cornejo era también de ese directorio, para empezar en la caballo, pero hermana, lamentable, ¿no? Más compañeros llevaban por la accionista, ¿no? Hermana, primero, no era que te preocupas en las una obligación en la que a qué empresa.
Juri mara na campaña hermana, ni apina hacha problema utawai na auto diferente apta hermana. Kun hamata. Utiwa casi 285 ex trabajadores de Emprel Paz. Hupanagaha derecho nipi, derechos laborales, usanaka juicio na ka ganata uti hupanagaha yanchita hiwasan deudasaja como Emprel Paz hermana, supera equipi más de 26 millones uko punto hermana. Ya. Hicha hupanagaha siempre escuta het pensar hermana, uka derecho na kitis pagani, no? Nalagaha uka tamwa uka ex trabajador na campisa palta giptaptua actuk eñani que proceso na ita generua kuna beneficios taneja por ir aquí hermanos halu katamwa trabajador na casa ma pacíficamente unhesip kakas hermanos. ¿Cuál ya problema que pasó ahí hermano? Ex directores, directorios actuales, incluso evidentemente por no pagar beneficios sociales hermanas encarceladas incluso mi persona misma hermana, ¿no? ¿Cuál es el sacrificio que pasapta pero fácil que me armado tapeja y churro que ya tañan kuna pastin ukharo tom hanyas ma video na audio na ista parakter hermana naros un gato pas muchikiri to amo ya no kuno la tañan y kun gam mantañan hal como amo ya patapa pero no le caja debidamente ni a documentar to proceso para equival con en la vía que corresponde hermano hay un punto na kanasteri hutawai hermana no ma ita managaro ali kare hakanakata hakero engaña sipki tengas que ir sentencia hermano no ya está evidentemente y no le caja muy top hermana de que base na caja por provincia por ampliado de cita faña pawa ali para que no somos 9 provincias nomás mentira hermana son 10 provincias ahorita accionistas ya y de 10 provincias Maymar Curimara Palta este ejecutivo departamental acá empresa 20 provincias en Kenia Pausa así. Ya que provincia de que ha hecho ni a asociaciones que no se ni que es algo ahí esa provincia de que ha ni maita ni feo en el que ha tiempo pao más llama niña ta que hermano naira cuando era sarteña está acá empresa ha siquiera generaspa más trabajo que vas provincia de Kazán hay ucao en el que han hermano pero como Janualina está aceptada ucatamba Chirusa Utafara hermana Clartañas así, ¿no? Chirusa falta que ni el respeto, hermano. Muchas gracias, hermano. Hermano Freddy Calius Kamaita, Takachima Halil Oyapsman Pachahan Akipini Halam Sarhara Kuchukap Hama, Sapreto, Akarunakan Hukampi, Aruskip Askakiñan, y con Hamas Monaga Irnacht Asip Karakta, Aksataipita, Kanyaki Hayanolt Awinagas Makipaoi Pasiri Maranakana, Ukanakas Saranteta, Kiakipuchanaka Huchakosina Kautharaki, Pauchani, Hupanaka, Hukampi Kuruptutai. Nahani na nakaha ka nagasut haraki pero wakisi wakaha marka jirna kariatia phanya nakas kun hamas irna kasitata ina taqe ukanak hermano Freddy qiparo nakama y hermana likrit mararsta no qol qapsusiwa fesas na nagaru sapajitas pero mandaba tu kat achichur kama hermana haniwa ni un centavo de ingreso trabaikite empresario hermana cuentas bancarias kuna payatista andaba que 2012 anchit kama istanda tagiskio no entonces kuna ingreso kuna col plumtatasita tas hermana no hay como le cae nexa muawan tapa pero na era sarandanyani y kun hampisis ta hermana halal tawani munrak takpach provincial especialmente en provincia Murillo no que es yo Marca Coahani sector Limani Palca usa hilanakaro necesita pacha hermanos mahalal hupanakaro takachimam pinera sarantas que ta hermana galik señana kama halil aquí pan hermano hilanakaro ya kanak takachimam piwa Radio San Gabriel Digital.
Radio San Gabriel Digital.